Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Aquí nosotros intentando hacer cada vez más corto por lo menos la sensación de que vuelvan las motos, vuelva un poco la acción, que como siempre digo, no queda tanto porque tenemos ahí ya a mitad de enero las presentaciones y hoy, que además va a ser el vídeo realmente, que va a ser el último antes de las fiestas de las Navidades, así que va a ser un poco el regalo de Navidad, tenemos aquí a don Óscar Aro. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Buenos días, bien, bien. Bueno, saliendo ahí de una gripe y con la voz un poco todavía tomada, pero bueno, bien, ya en casita descansando. Mira, ayer te quería... tenía algunos otros temas preparados, algunas cositas, pero claro, es que ayer salieron las imágenes de Marc Márquez ya entrenando, dándole ya el gas por derecho. Y claro, son muy buenas noticias, ¿no? Él mencionaba que ya había pasado el plazo para que se consolidase, ¿no? Lo que la operación que tenía en el hombro. Y bueno, ya ayer estuvo entrenando y demás. Hay también algunos vídeos. Llega Marc en perfectas condiciones, ¿tú crees, no? Para lo que es la temporada 2026, ¿no? Para lo que ya sería la pretemporada de febrero. Bueno, la verdad es que yo he hablado con Marc hace un par de semanas, hablé con él que el pobre estaba muy agobiado porque tenía, bueno, lo que le toca, ¿no? A un campeón del mundo cuando terminas el campeonato, pues tienes que recoger que está muy bien, lo que pasa es que para ellos es un poco tal, que es recoger todos los premios que te van otorgando, ¿no? Tanto por la FIN como por las federaciones, toda la prensa del motor, y el chaval no ha parado. Teníamos que haber hecho una cosa juntos y le vi tan agobiado que le dije, tío, no te preocupes, ya la haremos en enero. Y lo que sí que tenía eran unas ganas enormes de saltar encima de la moto y ver cómo estaba. No he vuelto a hablar con él, por lo cual me imagino que el chaval está pues deseoso. Yo me imagino que ha ido todo bastante bien. Marc ahora es mucho más prudente de todo lo que ha sido hasta ahora, obviamente. Ha aprendido de los errores y ha querido, pues fíjate, tomarse casi, no sé cuánto ha sido, pero más de 2 meses, ¿no? De casi tres Sí, meses de sí. parón bueno, pues sobre todo porque el tío ha sido consciente de lo fácil que es que se te complica un campeonato, ¿no? Imagínate que esta lesión, en vez de tenerla allí, la tiene una semana antes en Japón. Pues se le hubiera complicado un campeonato que lo tenía muy por la mano. Pero este deporte es lo que tiene, las lesiones son muy, muy duras y se te puede complicar de la noche a la mañana, aunque tengas un colchón importante de puntos, se te puede complicar. Por lo cual, él, una vez que ha sido campeón, yo pienso que ha dicho, tío, me lo voy a pensar, voy a curarme perfectamente para empezar los test de febrero con la máxima garantía de que estoy bien encima de la moto, porque obviamente cada año va a ser más complicado para él. Claro, él mencionaba, ¿no? Que una vez ya te quitas el cabestrillo y empiezas a sentir que, bueno, que ya tienes movilidad en el brazo y demás, es el peor momento porque es cuando ahí tienes que hacer el ejercicio de la paciencia, ¿no? Porque es cuando todavía no puedes montarte, pero tú ya dices, bueno, pero si yo ya el brazo me lo siento mejor, decía Mark, ¿no? O sea, que todo ese ejercicio, yo creo que eso al final te lo da la madurez y caerte alguna vez, o sea, equivocarte alguna vez y aprender de ello, ¿no? Sí, tú piensas que al final Mark es un culo inquieto, es un tío que no es capaz de estar en el sofá de casa 10 minutos seguidos. Es un tío que está todo el rato haciendo cosas, o está en el gimnasio, o está en una cámara hiperbárica cuando le ha tocado, está en el Instituto de Peo Martina, en el MSI, que tiene unas máquinas con super avanzadas para los entrenamientos, y le ves todo el día en el MSI. O sea, está todo el día involucrado o encima de la moto de dirt track o en soft track o en motocross. Yo creo que motocross va a esperar un poquito porque sabes que, bueno, él vino a hacer motocross aquí detrás de mi casa, al lado de casa, y todavía no me... Es mucho más complicado. El motocross ya, en una caída, ya ahí te puedes hacer más daño. Entonces, ha sido una toma de contacto con las motos de dirt track, que es mucho más suave, y estará como loco por subirse al motocross, que es lo que realmente le encanta, ¿no? Pero Claro. lo que acabas de decir tú, ¿no? Que esa madurez le está haciendo tomarse las cosas con mucha más tranquilidad. Has dicho lo de que, claro, que a los pilotos ahora el tema de no poder estar un poco de descanso total, sino que en el caso de Marc, que ha ganado todo este año, tener que estar recogiendo todos esos premios, pero bendito problema, ¿no? También te digo, tener que estar recogiendo esos premios. Me dijiste tú aquí el año pasado
Cuando hicimos un vídeo después de los test de Barcelona, que fueron el año pasado, me dijiste, si Gigi y Marc se entienden, me acuerdo perfectamente, me dijiste, si Gigi y Marc se llegan a entender, cuidado la que puede liar estos dos porque puede ser absolutamente imparable. Y así ha sido al final, o sea. Sí, yo siempre los he comparado un poco como Jantiel y Ángel Nieto, ¿no? Son esas mezclas de dos magos, ¿no? Un mago haciendo, en la época, haciendo cilindros y un mago encima de una moto de carreras como era Ángel Nieto, ¿no? Y ahora, pues lo que toca, ¿no? Un mago de la ingeniería como es Gigi y un mago como es Max. Son las típicas parejas que como lleguen a ver un feeling, que estaba claro que iba a verlo, porque yo conociendo a Mark como le conozco y conociendo a Gigi, porque ha sido mi jefe cuando yo estaba en Aprilia, sabía que eran dos monstruos que como se juntasen iban a ser invencibles. Y lo sigo pensando a día de hoy, son dos tíos que son invencibles. Ahora mismo llevamos casi 2 meses y pico sin ver a Mark encima de una moto y se nos ha olvidado un poco lo que ha hecho este chaval, pero lo que ha hecho este chaval está fuera de contexto. La verdad es que, bueno, ahora, al no estar Marc, hemos visto que de repente llegan otros pilotos, ¿no? Y empiezan a ganar, pues se te olvida un poco lo que ha hecho Marc, pero es que si haces un balance, los puntos del equipo Lenovo son casi todos de Marc, las victorias son casi todas de Marc, la brutalidad con la manera que ha ganado ha sido Marc, y yo creo que vamos a empezar el año un poco así, otra vez. Sí, ¿tú crees que el 26 será la continuación de lo que tendría que haber sido si Mark no se hubiese lesionado en Indonesia? Bueno, yo creo que el otro día se lo decía en el programa con Nico, que Marc está dando palmas, de alguna manera, porque no ha salido un piloto después de Marc. Quiere decir, después de Marc ha ganado Raúl Fernández, ha ganado Bezeki, ha ganado Alex, pero no hay un protagonista, no hay Ya. un denominador común que digas, hostia, cuida con este, ¿no? O sea, si hay alguien que de verdad a mí me haya sorprendido, que siempre ha estado ahí, es a lo mejor Pedro Acosta. Es el que a lo mejor, pero Pedro Acosta, hay que decir la realidad, las motos no están donde tienen que estar todavía, las KTM no están donde tienen que estar. Entonces, que hay pilotos muy buenos, que viene seguramente Maverick Viñales, que viene Jorge Martín con más kilómetros, que viene Pedro Acosta, sí, pero no hay un denominador común, no hay un Marc Márquez 2, ¿no? Entonces, esto hace que cuando vayamos a los test de Malasia, si todo va bien, en el aspecto físico de Marc, si todo va bien, pues yo creo que va a ser una continuación del 2025. Bueno, es que al final es un poco lo que ha pasado al final de la temporada, es un poco lo que hemos visto en el campeonato desde que se lesiona Marc, porque que en 5 años viésemos 4 campeones del mundo era algo que no se veía en MotoGP, pues desde nunca, de la era MotoGP eso no se ha visto, que tan pocos años hubiese tantos campeones distintos. Siempre ha habido como algún piloto que estuviese uno o dos pilotos, o Lorenzo y Rossi, de pronto se mete Stoner por medio, después llega Marc, la era de Marc, pero nunca hemos tenido que hubiese tanta variedad de pilotos en tan pocos años. Y creo que eso se ha visto también un poco reflejado en la parte final. Como tú bien dices, estoy muy de acuerdo. No ha habido ningún piloto que cogiese la batuta, ¿no? A la vez, cuando no estuviese Marc, como para darte la sensación de que, ojo, que el año que viene este puede ser uno de los protagonistas. Y claro, aquí me gustaría preguntarte, porque tú de esto pues, controlas bastante, ¿cómo hace Marc dentro del equipo, dentro del box? Porque creo que lo más importante, lo primero es ser rápido en pista, pero después yo creo que se nota claramente que cómo se han cambiado las dinámicas dentro del box del Lenovo Ducati. Porque las cosas que estamos viendo con el Lenovo Ducati en tema de celebraciones, de Tardozzi, que parece que, bueno, se va a celebrar con el equipo Gresini, se va tirándose globos de agua. Está todo el mundo como si viviese en una fiesta continua. O sea, eso al final, ¿cómo hace Marc un poco, cómo hacen los Márquez? Porque yo creo que tanto Alex como Marc han conseguido, ¿no? Que los dos equipos un poco ahí se hiciesen, bueno, pareciese que se hiciesen amiguetes, ¿no? En las celebraciones, ambos equipos. ¿Cómo es el trabajo que también hay del lado humano, más allá del deportivo por parte de Marc, para crear quizás esos círculos dentro del box y que las dinámicas empiecen a confluir un poco alrededor suya?
Mira, yo bueno, te voy a decir, ya, yo no sé ni cuántos años llevo en las carreras. Toda mi vida que llevo en las carreras, nunca he visto un piloto con esa trastienda que tiene Mark. No, no, no he conocido ninguno. Yo he trabajado con pilotos increíbles como Casey Stoner, como, bueno, pues como el hermano de Mark, con Alex, con Checa, con Elías. He trabajado con muchos campeones del mundo, pero no hay un tío que haga la piña que hace Mark. No, no existe. Pero además es que es un tío que hace la piña con su staff técnico, pero también con el de al lado. Quiere decirse, yo por ejemplo cuando estaba con Cal Crashlow, Cal era un tío que hacía bastante piña con el equipo suyo, pero no hacía nunca piña con el lado de Nakagami, por ejemplo, ¿no? Son muy particulares. Este tío es que está por encima del bien y del mal. Mark es un tío que le cae bien hasta tu contrario. Es un tío que le cae bien a todo el mundo, pero esos son tus genes, es tu forma de ser. Alex, por ejemplo, su hermano, pues es un tío mucho más calmado, es un tío mucho más serio en ese aspecto. Para mí es un pilotazo, su campeón del mundo este año. Pero no tiene esa dinámica, ¿no? Mark tiene una personalidad que es brutal, eh, hace cosas fuera de serie que la gente no sabe. O sea, ha hecho donaciones de mucho dinero a gente de la lana, a gente de los circuitos de fuera, a niños con enfermedades, a equipos de fútbol. Bueno, ha hecho barbaridades, tío, y la gente no lo sabe de las cosas que ha hecho Mark, ¿no? Porque es un tío que tiene un corazón enorme y que no le hace falta esa propaganda. Su marketing es él. O sea, él es su propio marketing. Claro. Él es un tío que entra con una sonrisa. Él es un tío que, como decía Manuel Poyali, que está ahora de coach, que es un tío con una experiencia increíble, que es un pilotazo, campeón del mundo no sé cuántas veces, Manu. Y ahora en Ducati dice, tío, es que había días que decía, no toquéis la moto, soy yo. Soy yo el que tengo que currar, tío. La moto es la bomba, el equipo es la bomba, soy yo. O sea, yo eso no se lo he escuchado a un piloto, yo creo que en 35 años se lo he escuchado a un piloto. Decir, no tocar la moto, soy yo el que me tengo que poner la pila. Eso es Ya. muy honesto. Entonces, el ser humilde, el ser honesto, el decir las cosas como tocan y cuando tocan, hace que al final la gente te quiera. Porque del otro lado del box, yo cuando hablo con los mecas, tío, de Peco, pues, tío, están quemados porque han puesto la moto para arriba, para abajo, a lado, a otro, han trabajado como bestias. Me han dicho, Oscar, este año yo no he trabajado en mi vida tanto como este año y no ha habido por parte del Peco una palmadita en la espalda, ¿sabes? No tiene ese carácter Peco, no, no, ni Peco ni prácticamente ningún piloto de la parrilla, Ya. ¿no? Entonces, lo que ha hecho Martio, justo ha llegado en un momento también donde había unas tiranteces, no solamente por parte de Peco, sino también por parte cuando se va Jorge Martín a Aprilia, se queda todo un poco así como en tierra de nadie y ha llegado, ha cogido los mandos, pero bien, ¿no? Me decía Nico, que ha estado en la presentación de Ducati, que había uno de los periodistas italianos que me ha dicho, este tío no es que salga con el equipo, es que se va a hacer con la fábrica. Así que hay una trastienda ahí que es inigualable porque es tu ADN. Entonces, Claro, le sale de tú, forma natural ser así y manejar esas cosas así, ¿no? es que tú puedes mejorar mucho como piloto y habrá pilotos que van a mejorar mucho y se lo van a poner más difícil a más. Pero, tío, la personalidad que tiene este chaval, tío, olvídate que no hay nadie en la parrilla con esa personalidad. Nadie que yo conozca. Ya. Y encima es que da siempre la sensación de que es el más listo tanto dentro de la pista como fuera. Decía Jorge Martín, y creo que muy acertado, hace poco ha dicho Jorge Martín hablando de Marc Márquez, ¿no? Diciendo que es que lo difícil de luchar contra Marc es que tienes que saber también que no es solo en la pista, sino también fuera de la pista es muy difícil convivir con Marc Márquez porque cualquier declaración que hace él públicamente a la prensa, porque Mark, a mí siempre me ha parecido el tío más inteligente, el tío más pillo de todo. No hace falta que diga algo de forma directa para saber que está mandando un mensaje al compañero, que está mandando un mensaje a otro. Y no hace falta que lo diga de forma clara, se entiende fácilmente. Y creo que al final ahí es donde también hace un poco de daño. No sé si tú has mencionado a Peco Bagnaia.
Un año súper complicado. Yo creo que Pecco no ha estado al nivel al que Pecco tendría que estar, pero creo que no lo ha estado, en mi opinión, porque tener al lado a Marc, no digo que sea los problemas que él pueda tener de sensaciones o lo que sea sean por Marc, pero yo lo que siento es que tener al lado a Marc y un Marc al nivel que hemos visto, que es su nivel, con una moto competitiva, te magnifica todo muchísimo más y te amplifica todo y no te deja ningún tipo de margen que Pecco con Enea Bastianini y con Jack Miller siempre ha tenido. No sé si estás de acuerdo conmigo en este sentido sobre Pecco Bagnaia o sí que piensas que hay una parte mucho más técnica en la parte de Pecco. Mira, hay una parte técnica que seguramente que la 2025 no era la 2024. Esto es dicho por los mismos pilotos, ¿no? Pero el salto cualitativo o la diferencia técnica no era tan grande. Sí que es verdad que cuando tienes un tío como Mark, todos esos pequeños parámetros que a lo mejor no son perfectos, este tío los cubre, porque el talento que tiene Ya, hace que esté por encima de esos fallos, no fallos técnicos, sino a lo mejor bueno, pues de esas cosas que a lo mejor a un piloto no le gustan, llegas tú y como tienes ese talento, pues haces que la moto vaya bien. Cuando llega Marca un box, lo primero que te dicen es no te fijes en él. Siempre, todos los pilotos que han pasado a lo de Marc, sus jefes de mecánicos les dicen, tío, no te fijes en él. Pero al final te tienes que fijar. Porque hay, en un circuito que hay 4 o 5 parciales, pues hay parciales que la moto, pues tío, notas que no gira, notas que la moto no tiene grip, notas que la moto tiene mucho sliding, que patina demasiado y no avanza. Entonces, tío, pues ¿a dónde te vas? Vas a ver la telemetría del tío que te está metiendo 4 décimas en ese parcial, por decirte, ¿no? Un ejemplo. Y ahí es cuando empiezan las comparaciones. Esas comparaciones técnicas que te hacen volverte loco, porque no eres capaz de parar la moto donde la para él, porque no eres capaz de levantar la moto donde la levanta él, porque no eres capaz de buscar el ápice y con la dirección casi cerrada como hacen, hacen muchas cosas que tapan algunos, no te voy a decir fallos, porque tampoco son fallos. Yo creo que la Ducati de fallos tiene muy poquitos, muy poquitos, porque si no hubiéramos visto a pilotos, no hubiéramos visto a Fermín con las carreras que ha hecho carrerones, sí, sí, o, sí. o a Dillan Antonio, ¿no? Quiere decir que no ha sido el único Marc que ha ido rápido con esa moto. De hecho, cuando empezó el campeonato, Peco estaba ahí. Peco Sí, sí. ha hecho cuartos, era un tío que estaba segundo en el mundial, era un tío que luchaba por. Y de repente lo que pasa es que empiezas a fijarte en las cosas que hace Marc y luego pasas de ser de cabeza de ratón a cola de león. O sea, Peco era el dios en Ducati, porque es un tío que ha hecho un trabajo increíble, ha Sí, llevado sí. unos cuantos títulos a Ducati y era un tío que era admirado en Ducati, pero ha llegado este tío y se lo ha desmontado. Pero se lo ha desmontado por su forma de ser, no solamente en la pista, sino porque Marc es Marc, tío. Es un tío que se pone a bailar a todo el mundo, es un tío que hace que un tío como ¿quién es su jefe? Como Tardozzi, ¿no? Que ahora es su jefe de mecánicos. Acuérdate que el año pasado, hace 3 años, se ponía delante de él en la en el Sí, pit sí, sí, sí. para que no le cogiese rueda a Peco. O sea, un tío que, entre comillas, odiaba a Marc, porque tú le odias a Marc, porque ves que el talento que tiene y ves que no puedes luchar contra él, ¿no? Y sin embargo ahora, pues tío, con globitos de agua, bailando la Macarena y lo que haga falta. ¿Por qué? Porque te llevas a su terreno. Es un tío que te lleva a su terreno. Pero ha llevado a su terreno hasta el CEO de Ducati, ¿sabes? Sí, Ha llevado a su terreno a todo el mundo. En la presentación de Ducati me han dicho dice, tío, es que este tío es el rey. Es que es el rey delante, es que vienen los pilotos de Ducati de motocross y se quedan alucinados con él. Y es un tío que tiene tanta personalidad de la parte humana. Yo creo, mira, lo que hizo en la gala de la entrega de trofeos de Dorna, tío, ah, sí, eso sí. no lo hace nadie. No lo hace ni Carmelo Peleta, con todos mis respetos a Carmelo. O sea, saltarte un guión, saltarte un protocolo y llevártelo a un lado humano y subir a tu madre, a tu padre y a tu hermano, porque son los que han estado en la guerra que has tenido, eso me pareció tan bonito, tío, que aquí no se va a meter en el bolsillo este chaval. ¿A quién Ya. no? Si es que te hace llorar, si es que es un tío que en Japón nos hizo llorar a todos. Si cuando se subió por primera vez en la Ducati, no en esta, en la de Gresini, yo tengo en mi garaje, yo tengo 3 fotos en mi garaje solamente. Tengo una con Ángel Nieto,
Una con Borja, el piloto que se me ha matado este año, y otra que es la foto de Max subido en la verja con un chaval gritándose, no sé qué, Ah, sí, 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 sí. porque significa tanto esa foto, tío, pero no para Max, significa para las personas, tío. Significa que hay que creer en ti, que hay que luchar, que hay que trabajar, que, tío, que cuando tocas fondo siempre subes para arriba, que no puedes dejar de creer en ti, que todo sacrificio tiene un resultado. Esa foto significa tantas cosas que la tengo en mi garaje por eso, tío. Al Ni más ni menos. final, el legado humano de Mark va a estar a la altura de su legado como deportista, ¿no? En ese sentido, Está por encima. por encima. Yo creo que el legado humano de todo lo que ha hecho este chaval está por encima. Porque nadie, o sea, no todos nos podemos sentir pilotos, pero todos nos sentimos personas. Sí. Entonces, yo no le puedo explicar, o sea, a mí no me puede explicar un tío de la natación qué es que siente, porque no sé nadar. Pues bueno, sé nadar, pero para unos goles. O un tío de la hípica, o un tío del fútbol cuando sale y hay 15.000 personas en un estadio. Me lo puede explicar, pero no lo voy a entender. Pero todos nos hemos roto un hueso, todos hemos tenido una lesión, todos hemos tocado fondo alguna vez. Todos vamos a entender en la parte humana de Marc Márquez. Y eso es lo que va a quedar de Marc Márquez. Más que los 12, 13, 14, 15 títulos que pueda llegar a ganar este chaval. Va a quedar por encima todo lo que ha hecho, tío. A mí me parece brutal. Brutal. Claro, aquí todo el mundo está ahora un poco con el tema de escuchar a Mark diciendo que, bueno, ya se había quedado en paz, ¿no? Tras conseguir el noveno título, tras demostrarse, ¿no? Un poco, bueno, demostrarse en cierta forma que podía hacerlo, que podía conseguirlo y quitarse esa espinita que se le había quedado tras la lesión del 20 y toda esa travesía que, como siempre digo, para él fue desde luego una desgracia de la que él igualmente siempre dice que aprendió muchísimo, que ha aprendido muchísimo como persona, pero que como siempre menciono yo, a nivel deportivo ha hecho que este mundial se convierta en una cosa a nivel narrativa, a nivel histórica, pues de un nivel superior que si Marc simplemente hubiese estado ganando pues más títulos de forma al ritmo al que iba, ¿no? Pero claro, aquí la gente está ahora con el romanticismo de a ver si Mark vuelve a Honda. La gente está súper. La gente ahora, con lo que ha costado ver a Mark en una moto competitiva, está todo el mundo deseando que vuelva a Honda ahora simplemente como para cerrar un tipo de ciclo. Cuando le preguntan a Mark. Porque aquí es donde yo pienso que son las cosas que yo digo, este tío es el más listo de la clase. Cuando le preguntan a Mark el otro día allí en Bolonia, del 1 al 10, ¿cuánto es tu deseo de quedarte en Ducati? Y dice, no sé, un 8. Y digo yo, ¿un 8? Y digo, claro. Y digo, aquí es donde me parece que son las cosas, no sé si piensas como yo, que son las cositas en las que él, sin tener que decir mucho, ya dice un 8, que es bien, quiero quedarme en Ducati, pero no voy a decir un 10 porque si voy a empezar a renovar el contrato, si digo un 10, ya Ducati te va a decir, bueno, pues si tú estás deseando quedarte aquí. Mira, Marc es muy listo, tío, muy listo. Yo siempre le comparo, tío, con Ángel Nieto. Yo creo que es el Ángel Nieto de esta época, ¿no? Es un tío que va por delante. Yo me acuerdo en Japón que nos llevaron a visitar la fábrica de Honda y fuimos pues, en un autobús pequeñito y fuimos pues todos los pilotos de HRC. Y entonces yo iba de acompañante, de asistente con Cal Kraslo, ¿no? Y me acuerdo que cuando llegamos, entramos, aquello es una exageración la fábrica. Aquello es una barbaridad. Todos con los guantes blancos, todos con batas, todos trabajando, se ponían todos finos cuando pasábamos. Había un nivel de power. Y me acuerdo que cuando subimos al autobús, se me queda mirando a mí, le mira al Emilio, al Zamora, y dice, les hemos pedido poco a estos, tío. Emilio, nos hemos equivocado, tío, les hemos pedido poco a estos. Venga. ¿Sabes? Es un tío. Pero es que Mark es así, entonces ha ido aprendiendo todo eso. No tiene sentido que su afán es estar un 10 sobre 10 en Ducati, porque primero te vas a cerrar otras puertas y lo vas a Claro. dejar hecho en Ducati. Ducati, tío, su prioridad 110% es conservar a Marc Márquez. Si mañana, me lo invento, Pedro Acosta quiere ser compañero de Marc en Ducati, eso lo va a elegir Marc Márquez, no lo va a elegir Ducati. Pero te lo Sí, digo ¿no? así, seguro, 100%. Y luego Marc es una herramienta que tiene ahí, ¿eh? Que no digo que lo vaya a hacer, ni con Pedro ni con nadie, porque luego Marc
Él hace su camino, hace su trabajo y ya está. Pero es una herramienta que tiene ahí. Y esos 2 puntos que ha dejado fuera, de no llegar al 10, sino llegar al 8, esos 2 puntos son esas herramientas. Claro. Es decir, oye, estoy muy a gusto en Ducati, pero las cosas se tienen que hacer como yo diga, tío. Si queréis que siga aquí, Si queréis que sea un 10, efectivamente, si queréis que sea un 10, tiene que ser así. Uno será el tema económico, obviamente. Otro será quién es mi compañero de equipo. Y otro que yo veo lo más normal del mundo es el trato a su hermano. Porque, tío, ser hermano de Marc Márquez es muy, muy duro. Porque toda la gente, sobre todo los que no entienden de este negocio, que los motoristas de sofá, se piensan que Alex Márquez está ahí porque se apellida Márquez. Todavía. Entonces, ya. Marc, tío, está en deuda con su hermano, porque sabe lo duro que es el hermano de Marc Márquez. Lo sabe. Y está en deuda con él. Pero Alex no quiere nada. Alex, tío, quiere hacer su camino. Y de hecho es subcampeón del mundo este año. Que cuidado, que si la lesión de Marc viene un gran premio antes, Alex se hace campeón del mundo de MotoGP. Es un tío que ha ganado todo lo que ha hecho. Ganó el Campeonato de España, que Marc no fue capaz de ganarlo, de Moto 3. Ha ganado el Mundial de Moto 3, ha ganado el Mundial de Moto 2 y es subcampeón del mundo de MotoGP. Sí, 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 Alex sí. Marquez es la bomba. Lo que pasa es que no se le da el rédito que se tiene que dar. Ya, oye, que cómo va a ser. Joder, va a ser la hostia, ¿no? O sea, yo no sé cómo se organizan los marques para el tema de cenas de Navidad y eso, pero tener al campeón del mundo de MotoGP y al subcampeón en la cena de Navidad es la hostia, ¿no? Mucho que celebrar en esa Mira, cena. el martes estuve hablando con Alex para una movida y venía de la comida de su empresa, de lo de lateral, ¿no? Y tío, Sí. perdóname, Osquita, que no te cogí, estoy la comida de lateral, tal. Decía yo, qué maravilla una comida de esas, tío. Qué maravilla. A mí, por ejemplo, no es una cosa que me va loco porque al final este es mi curro y para mí sentarme al lado de un campeón del mundo a comer, pues no me da Ya, ya, igual, ya. ¿sabes? Curro y lo he hecho muchísimas veces y les he aguantado muchísimas veces. Pero eso es paradójico, ¿no? Porque al final, tío, yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta que tenemos al primero y al segundo mejores del mundo en este país, tío. Y que encima son hermanos y encima de una familia que fíjate todo lo que han hecho, ¿no? Pero me parece alucinante, tío, que todavía no estamos saboreando esto. Todavía yo creo que ha sido todo tan así Que yo creo que que son ni las cosas. Alex lo dijo, ¿eh? Hace no demasiado, que son las cosas que dentro de 10 años pensarás y dirás, joder, ¿te acuerdas de 2025 cuando los dos hermanos Márquez es que fueron campeón y subcampeón? Es que, bueno, y a lo mejor puede que lo vivamos en el 26, quién sabe. O sea, que obviamente eso todavía puede seguir ocurriendo. Te quería preguntar antes de que terminásemos por Alex Márquez precisamente, porque siempre tengo la sensación de que se deja un poco de lado, a pesar del increíble año que se ha hecho. Eh, ¿Crees que el 2026 para Alex es un año muy importante en el tema de que, bueno, ha hecho un 2025 impresionante, pero creo que en el 26, ahora además con una moto oficial, se tiene que corroborar también eso ahora, ¿no? Ahora que ya viene de lo anterior, ahora es cuando yo creo que tiene que como que reconfirmar que lo que ha pasado en el 25 no ha sido cosa de un año, sino demostrar que ese es de verdad el nivel que él puede tener en la categoría. Bueno, yo creo que Alex es súper consciente del año en el que está. Va a ser muy difícil hacer lo que hizo el año pasado, porque ha hecho cosas muy grandes. Pero sí que Alex es un tío que aprende mucho de sus errores. Yo he trabajado solamente un año con él, mano a mano, ¿no? Y es un tío que es muy metódico, es un tío que aprende de donde no le salen las cosas, se las estudia, se las planea. Entonces, Alex lo que no puede hacer son carreras tan malas como ha hecho este año. O sea, ha hecho carreras muy buenas, pero de repente ha hecho carreras muy malas porque ha perdido el feeling. Si tú te das cuenta, los dioses, ¿no? Del Olimpo este, los top riders, casi nunca tienen una carrera mala, casi nunca, porque tienen el talento suficiente para cuando hay algo que se les complica mucho, poder salvarla. Entonces, en vez de ganar, te Claro. hacen un tercero, o un cuarto, o un segundo. Esto, pues, son tíos, pues eso, pues como era mejor Dani Pedrosa, como era Marc Márquez, como Valentino, son pilotazos de esa calidad, ¿no?
Entonces, yo estoy seguro que Alex tiene, vamos, más que apuntado en su coco cuáles son los grandes premios donde tiene que trabajar más, donde tiene que desde el jueves que llegues ponerte a currar con los ingenieros para salir el viernes por la mañana a por nota, ¿sabes? A por ello. Y creo que va a ser un año muy bueno para Alex en el sentido de que ya no hay perdón. Has sido subcampeón del mundo, te toca ganar, tío. Te toca ganar. Se lo pregunté yo a Alex, ¿eh? Le dije, oye, el año que viene la exigencia será luchar por el título, pero luchar sí o sí. O sea, y me dice, yo entiendo que sí. Dice, entiendo que la gente piense eso y lo acepto, pero lo que no vamos a hacer, me dijo él, es cambiar la metodología de trabajo que hemos hecho ni volvernos locos, porque hemos visto que esto funciona. Funciona, pero hay un clic más. Hay que dar un clic más. Hay que dar un clic porque los de atrás vienen muy fuerte. ¿Eh? O sea, Pedro Acosta viene muy fuerte. Maverick se está preparando, tú fíjate de qué manera, con Jorge, con su No padre. para, ¿eh? No para el tío de entrenar. Sí es verdad que las motos todavía, yo creo, hay que mirar un poco, hay que esperar a ver con qué desembarca KTM o con qué desembarca Aprilia, pero todavía no son motos que están a la altura de un Marc Márquez Ducati. De Ducati seguramente sí, ¿eh? Ya, ¿Qué dice? La carrera que vimos, por ejemplo, la última del año con Bezzecchi y con Raúl Fernández, hacen ver que Aprilia está, sí. pero no estaba Marc. O sea, por eso te digo que Aprilia es una moto que ya puede estar para luchar, pero que Claro, para lo que luchar. pasa es que nos faltaba ahí también, es lo que digo yo siempre, es que lo normal, un año normal de Peco Bañaya, es que Peco estuviesen ahí en esas carreras luchando ahí arriba también. Es que yo creo que nos han faltado muchos factores. Jorge Martín lesionado. Un segundo, un Sí, segundo. sí. Ya estoy aquí, perdona. Nada, nada, nada. Que te decía que nos ha faltado también algunos protagonistas que tendrían que haber estado en un año normal. O sea, un Peco Bañaya, si hubiese estado rindiendo a su nivel, la parte final de la temporada tendría que haber estado también dándole guerra quizás a las Aprilia. Y si quizás Jorge Martín no se hubiese lesionado, que yo entiendo que al final esto son, así es el deporte y es lo que hay, las condiciones que hemos tenido, pero creo que ha habido también algunos factores que quizás, ¿no? Y sobre todo el hecho de que no estuviese Marc, que quizás han hecho también pues ver cómo otros se van victorias y demás, que te puede dar la sensación de hostia, ¿no? Porque claro, Aprilia se lleva las dos últimas carreras. Es cierto que la mejor sensación es ver que también está Raúl Fernández ahí. Eso lo que te quiere indicar es que obviamente no es solo cosa de Bezzecchi, sino que también la moto obviamente está. Pero como que me ha dado un poco la sensación de que nos ha faltado un poquillo eso, algunos protagonistas más que tendrían que haber estado, o con lo que contábamos, desde luego. Mira, para mí una ausencia enorme, enorme, creo que la más grande ha sido la de Peco Bagnaia, ¿no? Sobre todo cuando Marc no está, tenía que haber sacado pecho, tenía que haber sacado la cabeza, haber sacado pecho. Yo creo que estaba tan hundido psicológicamente que estaba solamente esperando a que acabase el campeonato, ¿no? Yo me acuerdo en Valencia que el chaval se cayó delante mío, estaba en la curva, en la 4 cuando se cayó, está un tío hundido, hundido, totalmente hundido. Entonces, creo que es la primera gran ausencia de este año, Peco Bagnaia, ¿no? Viendo ahora cómo están las Aprilias y viendo cómo se rompía la cara Jorge Martín cuando estaba en Ducati, con Marc en Australia, o sea, yo, tío, tengo grabadas en la retina carreras de Jorge Martín preciosas. Es un piloto de explosión, es un Sí. piloto que para las sprints es espectacular. Entonces, si Jorge vuelve a subirse al caballo de ganar, al caballo de confiar en sí mismo, al caballo de hacer kilómetros con la Aprilia, que es lo que realmente le falta al chaval, cuidado con Jorge Martín, ¿eh?
Cuidado con Jorge Martín y esa Aprilia, Ojalá. porque si las Aprilias realmente funcionan como han estado funcionando hasta final del campeonato, te digo, están a la altura de las Ducatis, pero no están a la altura, lo que te decía antes, De Marc, de Marc Ducati. Todavía hay claro. una, pero Rivola lo dice, ¿eh? Rivola cuando dicen que nuestro objetivo el año que viene no dice luchar con Ducati, dice luchar con Marc. eso es otra, eso es otro cantar, eso es otro cantar. Pero sí te digo que va a ser un mundial más cerrado, porque todas las motos han ido evolucionando. Honda está un poquito más adelante. Yamaha es una faena porque el motor en V ahora no están y les Ya. va a costar. Son pilotos que yo creo, a no ser que toquen una varita, que no suele haber una varita en invierno que la toques y funcione, ¿no? Pero sí que es verdad que KTM ha dado un saltito, que Aprilia ha dado un saltito y que los pilotos se lo creen más. Entonces, hay que ver ahora también a Alex con una moto oficial, hay que ver, ¿sabes? El equipo de Valentino. O sea, yo creo que todo va a ser más complicado y va a ser un super año este, ¿eh? Va a ser Porque más caro, ¿no? Va a ser un un año más caro. va a ser carísimo, va a ser carísimo. Pero va a ser carísimo no el campeonato, sino el segundo y el tercero, ¿eh? Sí, 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 sí. El segundo y Sí, el porque el tercero. campeonato, yo la verdad, el campeonato para mí posiblemente tenga nombre si no ocurre nada raro, pero lo que venga por detrás, yo siempre lo digo que lo que ha conseguido, por ejemplo, Pedro Acosta con este P4 a final de temporada, que me parece una locura que haya hecho ese P4 Pedro Acosta viendo lo que hacía él y viendo lo que hacía el resto de pilotos con la KTM. Me parece que el año que viene posiblemente sea más difícil de conseguir. El subcampeonato igual. Si Bezzecchi está al nivel que ha mostrado, si tenemos a un Jorge Martín recuperado, si Bagnaia ya está a su nivel, si las Aprilia están ahí, Honda, que también parece que ha dado un salto, si consiguen dar otro saltito más a comienzo del año, es que puede ser un año mucho más difícil en todos los sentidos, o sea, y para todos los pilotos. Yo creo que va a ser un año mucho más difícil, porque todo se va juntando, ¿no? O sea, acuérdate que hace 2 años, tío, había 8 Ducatis Ya, y era imposible pararlas. Ahora, tío, hay dos, ¿eh? Hay dos como mucho tres. Entonces, todas las demás motos se han avecinado, pero todos los pilotos también. O sea, ese círculo negativo donde empezó Pedro Acosta ya no está. ya, No hemos tenido el número uno en la parrilla, tío. No ha estado Jorge Martín. Entonces, Jorge Martín, si Dios quiere, y el chaval que está currando fuerte, el chaval debería de estar otra vez. Yo creo que Peco ha aprendido de sus errores y Peco debería de estar. Alex tiene que estar. Fermín es un tío que ya está. Las Aprilias, Raúl Fernández ya ha ganado en Australia, ya sabe lo que es ganar, ya sabe lo que es batirse el oro. Entonces va a ser un año, macho, que yo creo que va a ser uno de los años más bonitos que puede haber, este 2026, de cara al 2027. El 2027 va a ser otra película porque ahí sí que no te puedo decir nada. Pero claro. 2026 tiene pinta de ser un año, ya te digo, bastante complicado para estar en el top 3. Y encima con todo lo que es el mercado y eso de fondo, que vamos a estar durante por lo menos la primera parte de la temporada con los rumores de que si este piloto se va a este lado, que no sé qué, y que yo te imagino que eso también en cierta forma afectará a los pilotos. Imagino que en su... Esta ya es la última pregunta que te voy a hacer, que imagino que eso tú lo habrás vivido. ¿Hasta qué punto puede afectarle a un piloto durante un año en el que hay tanta negociación de contrato que encima en el 27 están libres prácticamente todos los asientos, menos el de Zarco, Moreira y Toprak? Los demás están todos absolutamente abiertos a comienzo de año. ¿Cómo le afecta a un piloto en su día a día en el trabajo? O sea, realmente todo ese ajetreo que puede tener detrás, en la cabeza y demás, la incertidumbre, les afecta tanto, les puede afectar tanto. Yo te digo que el mercado a día de hoy está casi todo cerrado ya. ¿Por qué? Porque los pilotos, sobre todo los pilotos, no los managers muchas veces marean demasiado. Pero los Ah, pilotos quieren dejar ya, antes de empezar el 2026, tú quieres dejar el 2023 ya cerrado. ¿Por qué? Para que no te afecte. claro. Para que no te afecte. Y de hecho debería de ser así. De hecho debería ser, oye tío, yo el 2023 voy a hacer este proyecto, pero el 2026 quiero que estar con vosotros a muerte. Y quiero luchar por el mundial y ganarlo, tío. Y quiero, este es mi objetivo.
Pero, tío, si tú ya empiezas con el campeonato, en los test ya empiezas a marear con uno, empiezas a marear con otro, luego empiezan las carreras, flaqueas, ya no puedes, no puedes luchar por tu contrato porque estás flaqueando. Eso te hace flaquear más. Claro, ¿Sabes lo que te digo? Y hay muchísimo tema psicológico en mitad de campeonato cuando hay tantas puertas abiertas y esto afecta mucho a los pilotos, mucho, mucho. Porque dice, tío, yo quiero, me lo invento. Mi ilusión para 2027 es a Ducati y queda una libre. Y hay 4 tíos sin contrato. Y los 4 han ido a hablar con Ducati, claro. o con Honda, o con Yamaha, con quien sea, por no decir nombres, ¿no? Entonces, si no estoy ahí, me la van a quitar. Y esa es la que quiero. Y ahí empiezan los cocos, ahí empiezas a no disfrutar encima de la moto, porque te preocupa más qué es lo que hace el piloto que te puede quitar la moto que lo que haces tú mismo. Entonces, para mí lo ideal sería cerrar ahora los contratos, tío. Lo que Del pasa es dos- que al final, realmente los imagino, digo yo, no sé, pero imagino que los que tienen más fácil cerrar esos contratos son más fácil que lo haga antes de comenzar la temporada un Pedro Acosta que un Morbidelli, por ejemplo. Hombre, claro, claro. Por eso te digo que yo si fuese un Pedro Acosta o fuese un Marc Márquez, que todavía el Marc se habla de que el contrato que voy a hacer con Ducati es de 1+1. Sí, ¿Sabes? Entonces, esto dejarlo cerrado ahora. ¿Por qué? Porque el valor de Pedro Acosta no va a variar en el 2025. ya, No, o sea, perdón, en el 2026. sí. Ya, sabemos quién es Pedro Acosta. Y sabemos quién es Marc Márquez. Y sabemos también quién es Morbidelli. ¿Sabes? Entonces, hay otro perfil de piloto, como Morbidelli, como tal, que se tienen que esperar. Porque estos no están para elegir. Los que están Claro. para elegir son otros 4 que están ahí delante. Entonces, estos son los que tienen que atar. Si estos atan, todo se relaja, tío. Todo se relaja. Ahora, como empiecen a marear y ya empiecen, como pasa casi siempre, que después de Jerez, antes de llegar a Le Mans, es cuando empieza todo a moverse tanto. Buah, psicológicamente ya lo verás, que van a empezar así muchos pilotos. Pasa siempre. Bueno, pues Oscar, mil gracias por este ratazo. Al final te he robado un poquito más de lo que, de lo que habíamos hablado. Muchísimas gracias de corazón por este rato. Ya para el final de la temporada que viene te vuelvo a llamar para hablar de lo que será la siguiente. Muchísimas gracias de corazón de nuevo. Y nada, tío, que pases unas felices fiestas y a disfrutar con la familia. La otra no me llames para preguntarme en la 2027, no me preguntes, tío, porque eso va a ser una incertidumbre. Eso hasta que no veamos el primer test con los motores 8,5, con la aerodinámica nueva, con los Pirelli, es que, tío, va a ser... Vaya añitos más emocionantes tenemos, por delante. Sí, 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 yo te digo que 2026 va a ser, deportivamente va a ser durito, muy durito, porque hay una calidad de pilotos y de motos que se ha igualado todo mucho, pero 2027, tío, va a ser una lotería. Una lotería. Ahí va a estar cachondo. A ver quién decide dónde subir y qué toques la tecla, tío. Va a ser complicado. Bueno. Bueno, Pues lo viviremos. Yo igualmente te avisaré, aunque nos hagamos aquí predicciones y especulaciones absolutas. Muchísimas gracias, Oscar. Y a todos vosotros, felices fiestas a todos. Y nada, espero que disfrutéis de este ratazo aquí con Oscar Aro, que como yo me lo he disfrutado. feliz Navidad a todos. Que os traigan sobre todo salud y amor. Lo demás ya lo buscamos nosotros. Ya lo buscamos o nos lo trabajamos. Relajado. Muchísimas gracias, Oscar. Hasta luego. Chao. Chao, 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 chao.